La revolución en Egipto ha traído enorme optimismo con respecto al futuro que espera Medio Oriente, una región que ha estado absolutamente dominada por eh, gobiernos dictatoriales y que en muchos sentidos el haber buscado el que hubiera un primer gobierno democrático en Irak fue una de las principales excusas que presentó el gobierno de Estados Unidos para la invasión cuando ésta se dio. Sin embargo, me parece que las celebraciones con respecto a esta revolución están siendo un poco prematuras. Probablemente la parte más atractiva de todo este movimiento es la que ya dejamos atrás y ahora viene realmente el proceso mucho más complejo de armar un nuevo Estado. Es un hecho que, para empezar, lejos de lo que pudiera parecer a primera vista, donde fue este enorme movimiento popular el que derrocó a Mubarak, donde sin duda tuvo una fuerte influencia, realmente en muchos sentidos es el propio ejército el que se lo decidió quitar de encima. Esto debido a que Mubarak había decidido heredarle el poder a su hijo Gamal. El hijo, desde hace muchos años, ha ido gradualmente tratando de construir una base de poder propia. Entre otras cosas, esa base de poder la trató de cimentar en hacer bancos que fueran mucho más independientes, que siguieran criterios de crédito mucho más modernos que los que antes se hacían. Y esto, entre otras cosas, dejó fuera de este mercado crediticio a estos oficiales del ejército que habían estado acostumbrados a básicamente tener acceso a este en forma casi ilimitada y a veces sin necesariamente estarlo pagando de regreso. Esta modernización que generó Gamal había atraído a enormes cantidades de inversión extranjera que, entre otras cosas, habían financiado un alto crecimiento en Egipto que se dio particularmente entre 2007 y 2009 con tasas de crecimiento de alrededor del 7% al año durante este periodo. El año pasado habían seguido creciendo arriba del 5% y se esperaba que crecieran casi al 6% este año. Sin embargo, en muchos sentidos él atentó en contra del status quo, atentó en contra de este claro dominio sobre el país, sobre la parte política y económica que tiene el ejército, este ejército egipcio que ha estado en el poder desde 1953 cuando Nasser derroca a el rey egipcio, y desde entonces para acá básicamente han seguido ellos en el poder, en muchas ocasiones gobernando tras bambalinas, tratando de hacer que sean los gobiernos civiles los que paguen por toda esta inestabilidad de corto plazo que a veces se genera, y tratando de siempre ser ellos quienes están a cargo de las grandes decisiones. Sin embargo, esto no quiere decir que este no es un país que haya cambiado fuertemente durante estas últimas décadas. Este ejército que en los 50s y 60s fue entrenado por los soviéticos, posteriormente, una vez que muere Nasser y que toma el poder Anwar Sadat, él cambia de alianza y se va cada vez más aliando hacia los Estados Unidos. Y finalmente en 1978, cuando se dan los acuerdos de Campo David, que generan la firma del Tratado de Paz en 1979, se vuelve el gran aliado de la región, que permite que finalmente el Estado de Israel sea un Estado viable, porque el país árabe más grande de la región estaba reconociéndolo como tal. Entonces, para acá, Israel deja de tener que preocuparse por su frontera con Gaza, porque básicamente esa iba a ser defendida por Egipto. Las fuerzas de inteligencia del país colaboran con la inteligencia israelí, y esto pone fin a una serie de guerras que se habían generado en los años 60, cuando Egipto pierde incluso la península del Sinaí, y después viene el contraataque egipcio en 1973, cuando la guerra de Yom Kippur, que es uno de los capítulos que le regresa ese respeto al ejército egipcio, y que eventualmente, cuando se firma este tratado de paz, básicamente se logra tener una primera estabilidad en la región. Hay que recordar que no hay otro país árabe sino hasta 1995, cuando Jordania firma
con Israel, que también reconoce a este Estado. Entonces, por mucho, eso es lo que ha puesto nerviosos a muchos países occidentales de estos cambios que se están dando en Egipto. Lo que es un hecho es que hay que reconocer que este cambio gradual que se fue dando en Egipto, donde era un país que estaba dominado por un ejército prosoviético claramente secular, con simpatías con un gobierno comunista, ha ido dejando de representar a una parte importante de la población que es mucho más islamista. Ya en la época de Sadat, él fue asesinado por un comando dentro del propio ejército que tenía intereses islamistas y que estaba en contra de la firma de la paz con Israel. Pero básicamente la razón de ser del ejército y de estos gobiernos militares o con respaldo militar en Egipto ha sido el tratar de marginar de la vida política a los grupos islamistas, como este grupo tan importante de la Fraternidad Musulmana, que es un grupo que lleva existiendo o participando en la vida política del país desde los años 30. En este esfuerzo de tratar de polarizar un poco más la situación política, Mubarak se fue quitando de encima a todos estos grupos moderados políticos para básicamente siempre poder presentar un argumento en el cual, si no era él el que estaba en el poder, iba a ser un grupo islamista como la Fraternidad Musulmana quienes iban a tomar el poder. Y en muchos sentidos, entonces, ahora si realmente acabáramos teniendo un gobierno democrático, estos grupos tienen que estar representados en este gobierno y seguramente van a ser mucho más críticos de sus aliados israelíes, particularmente en cuanto a cómo han tratado a el pueblo palestino, a temas de los asentamientos israelíes en territorios ocupados, etcétera, etcétera. Entonces, claramente la estabilidad que trajo esta dictadura dentro de la región ahora está desapareciendo. Sigue estando el ejército en el poder. Claramente no van a estar dispuestos a dejar el status quo, porque básicamente ellos dominan una parte importante de la economía del país. Son dueños de carreteras de cuota, de fábricas, de todo tipo de actividades económicas que les han dado enorme poder, pero también enorme riqueza. Entonces ahora viene la parte más complicada, una revolución en la cual tendremos que ver si la gente sigue estando dispuesta a estar en la calle cuando ya se quitaron a Mubarak de encima, pero cuando probablemente empiecen a darse cuenta de que el gobierno con este respaldo del ejército probablemente no va a hacer la magnitud de cambios que muchos de ellos quisieran ver. Ahora, mientras tanto estamos viendo una serie de problemas económicos que se siguen manifestando, que provienen de que, por una parte, ya habíamos visto que a pesar del crecimiento fuerte que tuvo Egipto en los últimos años, se había presentado una fuerte amenaza inflacionaria, particularmente el año pasado. La inflación fue superior al 11% en este país. Este es un país donde 40% del ingreso disponible promedio de la gente se va a pagar alimentos, y es un país donde particularmente el alza en los precios del trigo, que subió fuertemente por todos estos problemas que el cambio climático trajo en la producción global, hizo que el precio se duplicara cuando Egipto es precisamente el importador más grande de este cereal en el mundo. En cierta forma podemos hablar de que la revolución se dio en dos niveles. Había un nivel de revolución que era de clases medias, de la gente que tiene acceso a Twitter y a redes sociales, que habla inglés, que claramente estaba buscando mayor libertad, mayor democracia, pero también había un grupo muy numeroso de gente que vive con menos de $2 diarios y que estaba francamente harta de, primero, cómo se había encarecido la vida, pero segundo, cómo en estos años de alto crecimiento económico a ellos no les había llegado ese bienestar, y claramente eso implicaba una rebelión contra quienes estaban en el poder, en este caso con la figura de Mubarak siendo quien resintió la mayor parte de la crítica. Ahora, a nivel internacional, el que está pasando esto en Medio Oriente lleva de entrada a que los precios del petróleo suben debido a que, aunque Egipto es un muy pequeño exportador de petróleo, lo que está ocurriendo es que ante la posibilidad de inestabilidad en la región, o ante un riesgo de que el canal de Suez, por el cual pasa una parte importante de las exportaciones de petróleo que provienen de estos países árabes, pudiera haber su flujo interrumpido, entonces los países que son fuertes importadores, como sería el caso de China, tienen que salir a hacerse de mayores inventarios para tratar
de evitar la posibilidad de que haya una interrupción en el abasto. En ese sentido, durante las últimas décadas, siempre que hemos visto fuertes alzas en el precio del petróleo, siempre es por algún tema de interrupción de oferta, ya sea por la guerra del Yom Kippur, por la segunda intifada que se dio en principios de la década pasada, por las invasiones a Irak, por las rebeliones que hicieron en Irán. O sea, en todos estos casos que había alguna posibilidad de una interrupción en la oferta es cuando realmente ha habido saltos importantes en el precio, y en muchos casos han coincidido con épocas de estagflación, de estancamiento económico, que al combinarse con inflación tiene un efecto mucho mayor en el bienestar de poblaciones, sobre todo en casos de países que ven cómo el poder adquisitivo de su gente se deteriora debido a incrementos en precios, por ejemplo, de alimentos y energéticos. En muchos sentidos, en este momento los dos países que pueden resultar más afectados de todo esto son los países que más están creciendo a nivel mundial, países como China y la India. La India ya tiene un severo problema de inflación, tiene inflaciones de alrededor del 12% ya, al igual que Pakistán, y el encarecimiento de los alimentos combinado con una posible alza en los precios de combustibles es muy poco oportuna. Y por el otro lado, en el caso de China, que si bien hemos visto una inflación menor de 3,2% el año pasado, esta probablemente sigue siendo alta, considerando que ha habido un fortalecimiento del renminbi contra el dólar, el cual les ha abaratado la importación de todo lo que importan, que es mucho, y en este momento están entre la espada y la pared, básicamente porque conforme ellos tengan que subir tasas de interés para tratar de bajar la presión inflacionaria, esto ocasionará que el renminbi se fortalezca todavía más y que el flujo de inversión hacia China aumente. Ellos ya tienen alrededor de 3 millones de dólares de reservas, y esto, que para mucha gente es una fuente de orgullo para China, o una fuente de admiración desde la gente que ve China desde afuera, en mi opinión es un enorme dolor de cabeza, porque la gente a veces le olvida que el Banco Central de China es sobre todo eso, es un banco. Tiene activo y tiene pasivo. Tiene un activo que está denominado en dólares, por lo que está recibiendo rendimientos muy bajos, y un pasivo denominado en renminbi, que conforme el renminbi se va revaluando hace que su deuda suba mientras que su activo no lo está haciendo, y en ese sentido están teniendo una enorme pérdida cambiaria, pero una pérdida cambiaria sobre un inventario de 3 millones de dólares de reservas. El Fondo Monetario Internacional estimó que el precio de equilibrio del renminbi sería algo así como 20 centavos de dólar en vez de como los 15 que vale hoy en día. Si el renminbi se revaluara en esta proporción de 15 a 20 centavos, eso implicaría una pérdida de alrededor de 12% del PIB, que es más o menos 4 veces lo que fue la pérdida del subprime en Estados Unidos. Así que este es un tema no menor, por lo cual básicamente las autoridades económicas chinas están entre la espada y la pared: o controlan la inflación o controlan estas reservas que están creciendo en forma desmedida. La importancia de lo que está ocurriendo en Medio Oriente es enorme, y habrá que observar cómo sigue influyendo lo que ha pasado en Túnez y en Egipto sobre países que sí son grandes exportadores de petróleo, que tienen condiciones radicalmente diferentes a las de Egipto, pero que conforme amenacen con la producción de cualquier interrupción en la oferta, van a seguir generando alzas en los precios de hidrocarburos, que también afectarán a los países desarrollados, que están que al ver cómo se encarece la gasolina, lo resienten como si fuera un impuesto, porque eso hace que baje el gasto, el consumo común y corriente de las familias. Estamos entrando en momentos que van a ser muy importantes, y el tema de la inflación va a seguir acaparando mucha atención, particularmente para los países emergentes, que son los que más lo están resintiendo en este momento.